Y pues vamos a comenzar. Hoy vamos a ver el tema o la predicación número 6. Ya hemos abarcado 4 puntos. El último se dividió en 2 partes. ¿Quién nos puede dar ahí una refrescadita de todo lo que hemos estado hablando? De manera resumida, uno o dos participantes que nos ayuden a recordar lo que hemos estado hablando a través de esta serie. Iniciamos con los 12 ingredientes con pollo y la Sí. después, las cosas que debemos evitar para evitar los falsos profetas, de cómo identificar a los que comparten la falsa enseñanza. ¿Cómo? No, es básicamente lo que Pablo nos preguntar, porque pues no se dejen de llevar por otra vista, ¿no? Que no tengan problemas de actualización, no como se pueden dejar guiar, pues ya teniendo el evangelio por otro tipo de doctrinas, ¿no? Y básicamente el mensaje que está Pablo. Ok. Entonces sí, hablamos acerca de los 12 ingredientes. ¿Ibas a comentar algo? ¿Iban a comentar algo ahí atrás? ¿No? ¿No? Nadie había alzado la mano, por ahí vi una manita alzada, ¿no? Ok. Entonces, era para el café. O el segundo pan, que si no hay otro pancito. No, 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 eso es. Entonces vimos los 12 ingredientes vitales y esenciales del verdadero evangelio. Hablamos de cada uno de ellos. Hablamos también acerca de cómo nosotros debemos de cuidarnos de una falsa doctrina, cómo podemos nosotros identificar que quiénes son los perturbadores de la fe, quiénes son aquellas personas que no traen un mensaje verdadero, cómo es que nosotros debemos de tratarlos, que hay que evitarlos, que nos tenemos que apartar de ellos, que no hay que creerles, que incluso pues hay que exhortarlos, ¿no? Y si en su momento no lo aceptan o no lo entienden, pues simplemente entonces hacernos o separarnos de ahí. Hablamos después acerca del contenido del Evangelio y el centro del Evangelio es Jesucristo. El centro del Evangelio es Jesucristo, es la obra de Jesús, es la muerte de Jesús, su sacrificio, su resurrección, su ascensión al cielo y todo el trabajo que él encomendó a cada uno de sus apóstoles, que es el compendio que nosotros tenemos a través de las escrituras. Entonces, hoy vamos a comenzar, les decía, con el tema número 6, el cual lleva por nombre: el Evangelio es anunciado por hombres, pero no es según hombres. Eso es 100% real. El Evangelio siempre ha sido anunciado por hombres. Jesucristo mismo era hombre, 100% Dios, 100% hombre. Los apóstoles, ¿quiénes eran? Seguían siendo hombres. Y a lo largo de la historia de la iglesia, ¿quiénes hemos anunciado el Evangelio? Hombres, ojo, no hablo aquí de manera específica en cuanto a que seamos exclusivamente los hombres como sexo quienes anunciemos el Evangelio. Lo digo de manera plural, general, incluyendo tanto a hombres como mujeres. Pero la realidad es esa: nosotros hemos sido, o Dios ha ocupado, o ocupa nuestras vidas para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Pero lo más importante de esto no es el hecho de quién o quienes lo estemos anunciando, no porque seamos seres humanos, porque seamos hombres, no tiene validez, porque lo que anunciamos, a pesar de que somos hombres los que lo anunciamos, no es según hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros anunciamos no nace del intelecto, no nace de las experiencias, no nace de la conciencia, no nace del corazón, de los sentimientos de un hombre, nace de Dios.
son los pensamientos de Dios, son los sentimientos de Dios, es la expresión de Dios misma a través de su palabra que nosotros anunciamos. Ese es el mensaje de Jesucristo. El Evangelio es la esencia de lo que nosotros anunciamos, de lo que nosotros predicamos. Gálatas 1, vamos a leer del versículo 11 al 14. Gálatas 1, versículos del 11 al 14. ¿Ya estamos todos ahí? Gálatas 1, versículos del 11. Ahí estás, ya estabas en Gálatas 1, 1, versículos 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Eso es lo que nos habla, lo que nos es anunciado a través de estos cuatro versículos aquí en Galatas. Dejarnos claro que el mensaje que nosotros recibimos a través de la Biblia no es según hombres, no nace de un hombre. Esto no nació de un hombre, no nació de una persona. Tenemos, ¿cuántos libros en la Biblia? 66 libros, 66 libros, escritos por más de 30 autores distintos y en épocas totalmente diferentes. En un periodo, si no me equivoco, de 1600 años. Hay 1600 años de diferencia entre el primer libro y el último libro. Y obviamente, pues entre cada una de las personas que lo escribieron. Pero ¿por qué yo identifico que lo que yo tengo en mis manos, o lo que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, no es palabra de hombre? Pues en primer lugar, porque desde un inicio hasta el final, el contenido es exactamente el mismo. Y es el pensamiento o los pensamientos de Dios, los cuales están centrados siempre en Jesucristo. Siempre en Jesucristo. Y que a pesar de que estos distintos personajes, estos distintos hombres, fueron los que escribieron esto, pues fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y cada uno de los libros, así sea de diferente de época, de autor y de año, y de contexto y de situación, todos trazan el mismo mensaje. Es el mismo mensaje. Jesucristo, 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 desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es el mensaje que nosotros tenemos. Yo considero que si la Biblia la hubiera escrito o no fuera inspiración de Dios, si no hubiera sido pensamientos e ideas de los hombres, pues yo creo que ya desde hace mucho tiempo se hubiera perdido por completo. Se hubiera perdido por completo. Y el mensaje que llevaría, pues tendría un trasfondo humano, totalmente humano. ¿Qué puede haber dentro de ese trasfondo humano? Pues de eso han nacido muchas religiones, ¿no? Muchas religiones, muchas ideologías, muchas creencias. Podemos hablar de muchas de ellas. Y si nosotros identificamos la diferencia entre el cristianismo de la Biblia, el cristianismo real y verdadero, de cualquier otra religión, ¿cuál es la principal diferencia? Que el evangelio o el mensaje de la Biblia me dice lo que Dios ya hizo por mí y lo que ha puesto o lo que me ha ofrecido delante. Y que el único trabajo que a mí me toca, ¿cuál es? Recibirlo, recibirlo, aceptar el regalo que Dios me ha dado. ¿De qué trata el resto de las demás o de otras creencias o religiones? ¿Qué tengo que hacer yo como persona, como ser humano, para poder ganar el favor de Dios? Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia y por eso es que a veces
hay gente que le cuesta trabajo y en su momento a nosotros, ¿no? En su momento a nosotros nos costó mucho trabajo aceptar el evangelio. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a concebir o cómo voy a aceptar que alguien me ofrezca algo que yo no he pagado un precio para merecerlo? Porque esa es la costumbre que nosotros tenemos. Y eso la razón es orgullo. Porque quiero tener un respaldo de que yo hice algo para ganármelo. Trabajé, le sufrí, le sudé. Ahora con el mundial, yo creo que hemos visto todos, o tal vez no todos, pero yo creo que la mayoría, muchas historias de superación personal de varios de los jugadores. Y son historias alentadoras, son historias, duras, difíciles. Pero cuál es el mensaje, cuál es el contexto, o el contexto real o el contexto verdadero? El esfuerzo humano por superarse, por ser alguien en la vida. ¿Y cuál es el respaldo de todo esto? ¿De dónde nace? El egoísmo, ese egocentrismo, demostrar al mundo, demostrar a la gente, demostrar que puedo, que yo puedo lograrlo, que yo puedo lograrlo, que soy capaz, que tengo las capacidades, que tengo las cualidades, que me puedo superar, que puedo ser alguien en la vida. Y todos, todos en el mundo, pues es algo que aplaudimos y algo que valoramos. El esfuerzo, la dedicación, la superación de las personas, pero la Biblia, el mensaje de la Biblia es totalmente contrario a eso, totalmente contrario a eso. Esos son de las cualidades que la Biblia nos dice que aprendamos de Jesús: mansedumbre y humildad. Precisamente en ese punto, hermano, que tienes que demostrar todo lo que tú eres, pero para servir al próximo. Y eso es lo que dices, es todo lo contrario cuando uno se esfuerza y busca por mí, por uno mismo, humanamente, en tratar de sobresalir en ser mejor. Aquí en Cristo tenemos que sobresalir, ser los mejores, pero para servir y para amar a nuestros hermanos, para darles todo lo que puedan ellos necesitar. Y es algo que nos cuesta mucho. Amén. Cuando nosotros seguimos avanzando en la carta a los Gálatas, llegamos a Gálatas 2:20. Y es una cita que la tenemos muchos tal vez memorizada, ¿no? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la fe, no, espérame, ya me hiciste. En la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que dice Gálatas 2:20. Pero no sé si, si logramos entender, logramos concebir la razón por la cual se nos es dado esta cita bíblica. ¿Qué viene todo, qué viene detrás de todo antes de esta cita? Justamente entender eso. Pablo, un hombre sumamente capaz, sumamente preparado, con recursos, con herramientas, con intelecto, con cualidades, con capacidades, un hombre humanamente sobresaliente. Pero cuando él llega a este versículo de Gálatas 2:20, ¿qué nos hace ver? Que nada de lo que él es como persona, como ser humano, tiene valor alguno en comparación con Cristo. Y ahorita acabo de terminar de leer después. Y dice que el pueblo de Israel hace lo malo y sus enemigos, ¿no? O sea, hace lo malo y levantaban reyes. Y hasta que le piden paz a Dios, Dios levanta Gedeón. Y Gedeón, Dios le dice, escógete a un ejército. Y le dice, son muchos. Al otro que decir que fueron ustedes. Nada más escógete a los que le abre la parte. Sí, 300. Y tienen peleas, pierden, ve con Dios. El pecado de Acán. Pierde el pueblo de Israel con Ai, así se llamaba, ¿no? El pueblo de Ai.
por el pecado de Acán. O sea, mientras Dios no estaba con el pueblo no podía hacer nada. No quieren vivir la vida cristiana sin Dios, no puedes. No puedes tener una vida perfecta. O sea, porque la Biblia te enseña esa perfección absoluta. No puedes hacer nada sin Dios. Porque Jesús lo dice, porque separado de Dios nada puedes hacer. O sea, la enseñanza de la Biblia se depende de Dios. O sea, esa es la enseñanza de lo que está diciendo el Pablo. Exactamente. Y si nosotros en nuestro caminar con Dios empezamos a experimentar fatiga, cansancio, molestia, hartazgo, desesperación, la realidad es una, es que lo estás haciendo bajo tus fuerzas, bajo tus herramientas, bajo tus conocimientos y no estás dependiendo de Dios, no estás dependiendo de Dios. Porque cuando dependemos de Dios, pues si no la escritura mentiría. Dice que nuestras fuerzas son renovadas, que Dios es nuestro libertador, que Dios es nuestro proveedor, que Dios conoce cada una de nuestras luchas, de nuestras necesidades, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Entonces, constantemente la Biblia me anuncia cuál va a ser el resultado de que nosotros dependamos total y absolutamente de Dios. Entonces, por más inyecciones de superación personal que te des, tarde o temprano vas a terminar flaqueando, tarde o temprano vas a terminar flaqueando. Y más nosotros que conocemos ya de Jesús, que ya tenemos a Cristo dentro de nosotros, que vive el Espíritu Santo dentro de nosotros. No se trata de lo que nosotros seamos capaces de hacer. ¿Qué tanto he permitido en mi vida que Dios haga conmigo? Dice la Escritura que Dios, ¿de dónde nos escogió? De lo vil, de lo menospreciado, de lo débil, de lo necio. Yo débil, ¿cuándo he sido débil? Yo necio, ¿cuándo he sido necio? Que ya nuestra carne con el pecado. Y sí, por eso dice que debemos ser como niños, o sea, volver a ser puros como los niños que no conocían el pecado. Y esa es nuestra meta en Jesucristo. Pero humanamente, nuestra carne ya conoce el pecado. Y ya sea nuestro bebida, las drogas, la fornicación, la adulterio, o sea, cualquiera que sea el pecado que sea, ya nuestra carne es vulnerable a él. Y por eso es que se debe luchar y volver a tener esa santidad, esa pureza en nosotros. Amén. Entonces nos enfrentamos a esta realidad. Vamos a luchar en nuestras fuerzas, tratando de conseguir algo, tratando de que Dios nos vea con ojos de agrado, con este es mi hijo, como decía ¿cómo se llamaba? Vicente Fernández, ¿no? Este es mi hijo. Y queremos que Dios se sienta orgulloso de nosotros por lo que hacemos, por lo que hacemos, no. Si vamos sobre esa idea, pues vamos totalmente errados, totalmente equivocados. Esa es la razón principal de esta carta a los Gálatas. Ellos ya habían recibido todo, ya habían recibido el Evangelio de Jesucristo, habían recibido todo. Incluso les escribe Pablo diciéndoles, pues lo recibieron con gran gozo. La primera vez que estuve con ustedes, pues me recibieron con gran gozo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ah, ¿qué crees? Que no basta lo que Jesús ya hizo por nosotros, no basta el sacrificio de Jesús, no basta la gracia de Jesús, le tengo que añadir yo algo. Y esa era la situación, ¿no? Los judaizantes que comenzaron a visitar cada una de las iglesias en la región, no solamente de Galacia, sino alrededor de todo lo que en ese momento la iglesia cristiana se había extendido. Y a cada persona le hacían ver exactamente, o a cada iglesia le hacían ver exactamente lo mismo. Hace falta algo, hace falta algo. ¿Y qué era ese algo? Les hablaban constantemente de la circuncisión, de guardar las fiestas, de el esfuerzo humano, de tienes que poner de tu parte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello. Esa era la situación que se vivía. Y el Evangelio no contiene eso. El Evangelio no forma parte de eso. El Evangelio de Jesucristo es lo que Él ya hizo por mí. Yo solamente me toca recibirlo, aceptarlo y doblegarme completamente a Él para que Él haga las cosas a través de mi vida. No soy yo, es Dios, es Jesucristo a través de mi vida.
Y mientras más yo le permita a Dios formar a Jesucristo en mí, pues más efectivo va a ser el trabajo que se haga. ¿Por qué? Porque no soy yo, no somos nosotros, es Dios quien está haciendo el trabajo. Cuesta trabajo a veces entenderlo, cuesta mucho trabajo a veces asimilarlo, sí, porque justamente estamos acostumbrados a ser nosotros los que hacemos las cosas. Yo puedo dejar el alcohol, yo puedo dejar el cigarro, yo puedo dejar las drogas, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¿Y qué crees? No puedes, no podemos, no podemos, no podemos. Se escribe ahí en Romanos 7, si no me falla la memoria. Toda esta situación, ¿no? Toda esta situación del hombre, del ser humano, como por más que nos esforcemos, pues, y más, y más, y más, y más, y más, y más, pues terminamos estrellándonos contra la pared y dándonos cuenta que no podemos. Y dice ahí la escritura, miserable de mí, miserable de mí. Romanos 7:24, ¿qué dice? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? A esa conclusión, si tú no has llegado, si tú no has llegado a esa conclusión, déjame decirte que todavía no se puede hacer algo contigo. Todavía Dios no puede hacer algo en tu vida. Si tú no te das cuenta, si no nos damos cuenta de que somos miserables, ¿qué es un miserable? Alguien que no tiene nada y que no es capaz de hacer algo, que no es capaz de valerse por sí mismo, que no tiene los recursos, que no tiene las habilidades necesarias, que no tiene nada. Una persona miserable. Si tú y yo no nos consideramos así, jamás vamos a poder avanzar. Jamás vamos a poder avanzar, vamos a seguir luchando y luchando y luchando y luchando y caída tras caída tras caída tras caída. Pero cuando tenemos claro que somos miserables, una persona miserable extiende su mano. Sí, 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 miserables pues sin Dios. Cuando una persona sabe que es miserable, extiende su mano. Extiende su mano porque sabe que necesita ayuda. Y esa ayuda viene de Dios. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí es donde cambia todo, donde todo es totalmente transformado, donde todo es renovado. La entrada de Jesús a nuestra vida. Yo no puedo, yo no tengo la capacidad, yo no tengo las cualidades, necesito de ti, necesito de ti. Y esa necesidad siempre es constante, es todo el tiempo, todo el tiempo. Momento en el cual nosotros nos despegamos de él, ¿qué dice Jesús? Separados de mí, nada, nada, nada pueden hacer. Número uno, Dios le dio de antemano el evangelio a Abraham. Dios le dio de antemano el evangelio a Abraham. ¿Qué nos dice ahí en Gálatas 3:8? Aquí adelantito. Y la escritura nos dice que Dios, a ver, justificar por las ganas que tiene. Yo creo que más de lo mismo, Abraham sabiendo, será bendita todas las naciones. Entonces, el mensaje del evangelio, Dios se lo da a Abraham. Es decir, que el evangelio no lo inventó un hombre, no nació de un hombre, nació de Dios desde un inicio. Desde un inicio, la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de mano la buena nueva a Abraham, diciendo naciones. Dios le dio de antemano la buena nueva a Abraham.
Abraham no se la sacó de la manga, no se la imaginó, no la ideó, no. Dios se la dio directamente a Abraham. Segundo lugar, Abraham creyó el Evangelio y le fue contado por justicia. Leamos lo que dice Romanos 4:3. ¿Cómo que? Romanos 4:3. Porque 4:3, hermano. Sí. Ok, ¿por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó en Dios. Creyó en Dios, creyó en el mensaje que Dios le estaba dando, en las buenas nuevas que Dios le había anunciado. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Dónde leemos aquí que Abraham hizo algo al respecto? ¿Dónde dice que luchó, que peleó, que escaló una montaña, que superó su vida, que salió de una nación pobre, se convirtió en el hombre más rico del mundo en ese tiempo, que hizo grandes negocios, que de repente le llegó el destello de una superidea y intercambió unos cabritos y resulta que el cabrito que le llegó era un gran cemental y empezó a crecer su negocio y creció su negocio y se volvió un hombre tan próspero, un hombre emprendedor como nadie jamás había sido en la vida. No, no, no nos narra eso, no nos dice eso. Creyó y le fue contado por justicia. ¿Por qué se convirtió Abraham en un hombre tan próspero? Porque creyó en Dios. Le creyó a Dios, pero no nos dice que trabajaba duramente, que se desvelaba, que era un gran empresario, que había tomado cursos de emprendimiento. Le creyó a Dios, le creyó a Dios. Y la única vez que hizo algo se equivocó. A ganar a Sara. Ay, sí, hacerle caso a Sara, hacerle caso a Sara. Entonces, entonces, vemos eso desde un inicio. La, 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 el resultado de la fe puesta en Dios, en el mensaje que Dios le había dado a Abraham, le fue contado por justicia. Por eso es que, pues, Abraham es nombrado como el padre de la fe, el padre de la fe. Ok. Número 3. Entonces, perdón, desde el principio se estableció que por fe, que es por fe, perdón, que somos justificados. Y a través de esto es cancelada nuestra deuda del pecado ante Dios. Número 3. Dios anunció el evangelio a los judíos en el desierto. Dios anunció el evangelio a los judíos en el desierto. ¿Dónde nos dice esto? Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Denle lectura. Y así Ofa no tiene las hojitas, porque así están bendiciones de las citas bíblicas y de la enseñanza. No, está bien así. Por dos horas que la cita. Hebreos 4:2. Pero no les aprovechó no oír la palabra, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. ¿Les ha parecido mejor la dinámica así o con las hojas? Se maneja la Biblia, o sea, sí, está. Ok, perfecto. Ah, pues sí, Ahorita ya varios aquí son nuevos. O sea, que la Biblia, ¿sabe? sí, está bien. Ok. Entonces nos dice, eso es algo, este es una cita bíblica bien impactante respecto a lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con el pueblo hebreo, porque nosotros podríamos pensar que ellos jamás recibieron el Evangelio, que solamente se les dio la ley. Y no es así. El Evangelio también les fue anunciado a ellos. Pero ¿cuál fue el problema? Que ellos no creyeron, que ellos no tuvieron fe, dice aquí, porque también a nosotros
se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, es decir, como al pueblo judío, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañado de fe en aquellos que la oyeron. No iba acompañada de fe, no creyeron a la palabra de Dios, no creyeron a la palabra de Dios. Es más, incluso ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan qué hicieron cuando Dios les estaba dando la ley? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué hice antes de hacer el becerro? No, no, no. No, esa, la queja fue constante. La queja fue constante. Pero recuerdan cómo le dicen a Moisés, espérate tantito, ve tú, porque la voz y la presencia de Dios les causaba, sí, que esos truenos, que esos relámpagos les causaron temor. Y le dijeron, no, ve tú, que hable contigo y ya tú nos haces saber. ¿Y qué dijeron? Amén, amén, amén. Así somos a veces nosotros. Así somos a veces nosotros. Y a todos decimos amén, amén, amén. Pero realmente lo que nosotros escuchamos no viene acompañado, no viene acompañado de fe. Y por eso es que no hay una transformación y no hay un cambio. Porque tenemos que escuchar con fe. Tenemos que escuchar con fe. La fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Entonces, una es complemento de la otra. Podemos escuchar y escuchar y escuchar la Biblia, venimos a las reuniones, escuchamos el mensaje, pero si nosotros no tenemos fe en lo que estamos oyendo, no va a pasar absolutamente nada. Oirán, pero no entenderán, porque su corazón está lejos de Dios, está totalmente apartado de Dios. Entonces, el oír tiene que venir acompañado con la fe, ¿sí, amor? Papá siempre, porque nos enseñaron a vivir siempre. Y era porque mi hermana y yo escuchábamos siempre, pero pues éramos las niñas y uno no entiende realmente a qué se refería eso. Y la gente iba y se asombraba, mis papás como vivían por fe, porque en mi casa de padre cosas muy particulares, cómo se organizando la fundación y como todo esto, cuando mis papás pues lo hacen sin trabajo y sin muchas cosas, o sea, todo ha sido por la misericordia de Dios en la vida, en nuestras vidas, en nuestras cosas en la vida. Y siempre que pasaban épocas más difíciles, cuando ya a medida que crecíamos, más nosotras como que más nos impactamos, pero era eso que como jóvenes no vemos. Y cuando llegó la pandemia, mi mamá se había retirado del trabajo porque tuvo como una dolencia en su salud. Y mi papá pues solo está en la fundación y él trabaja con los muchachos, pero nosotros no trabajamos afuera, solo es en la fundación. Es decir, los muchachos no salen a vender ni a trabajar afuera para ganar el sustento, no, eso no se hace. O sea, nosotros trabajamos para la comunidad. Entonces, digamos, si la comunidad se dañó la carretera en un lugar cerca a donde vivimos, los muchachos van a ayudar en las secas y en ese tipo de cosas, pero no es un trabajo. Cuando llegó la pandemia, pues no había ingresos realmente. Y mi papi llegó mi papá un día y nos sentó porque nos tocaba cerrarnos todo y dijo, bueno, ahora sí, habla todo y de ahí uno más mire y le dijo, ay, Carlos, ¿qué vamos a hacer? Habían 35 muchachos, 40 muchachos y ninguno daba dinero o apoyaba a la fundación. O sea, eran todos por misericordia. Y éramos todos nosotros más la casa más todos. Y mi hermana y yo, porque Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Siempre éramos solventados, tratado de pagar un trabajo. Usted en ese momento, la física es un trabajo, todavía no estaba mi trabajo. O sea, era un momento que era muy crucial en nuestras vidas. Y les puedo decir que en la pandemia es cuando Dios más nos ha respaldado, más nos ha atención. Pero una cosa impresionante. O sea, les digo que de un momento a otro pitaban como los carros que llegan allí, que son como unos tipo wheels, que son los que llegan ahí a la finca de la montaña. Cuando pitaban y salíamos como que pasa, no, le mandaron un cuadrano. ¿No que me mandaron un cuadrano en un carro?
Sí, sí, venga por ese mañana. O sea, si va un mañana, y mi mamá era como, "Oye, un mañana, un mañana". O sea, es una conversación. Mira, pintado, pintado, y cuando era o sea, lo que la misericordia, sí que aunque el concepto no me pueden tirar, ellos no decían nada, pero es la gente que más han comido. O sea, que tantas cosas que no sabemos qué hacer. Pintado, ay, es que le mandaron una despensa, dicen ustedes, y no, una despensa, no se equivocó, eso no es para acá, porque la gente pedía a domicilio porque no podían salir como de los transmisos a los oraciones para que llegaran a... No, no se equivocan, eso no es para acá, después nunca lo pagamos. No, sí, aquí ustedes le mandaron esto. Los de los transmisos que compramos, como ya veían que nos habíamos vuelto, pero ¿de dónde nos mandaban? Ay, Dios mío, después los muchachos con unos palos, se rodaban para la mitad de seguida, vengan por una, que no pasen por una bolsa del tío, y vamos por una bolsa. O sea, cosas increíbles. Los sacerdotes de la Iglesia Católica del pueblo, ellos hicieron una misión y daban como cajas de comida, una caja de comida a cada persona de la comunidad. Pues a nosotros nos iban y nos llevaban comida. Hasta los católicos. Y eso es lo que ahora estamos haciendo, o sea, que hacía comida, y ahora hacemos con las cajitas de la comida. Pues hacían como calentados, que a veces económicos, a veces los frijoles con las dos, y a veces pensaban de las cajitas. O sea, la fe, y de esa manera que mi hermana y yo entendimos lo que mis papás nos habían diseñado toda la vida. Porque ahí ya nosotros teníamos que proveer, ya nosotros sabíamos el valor del dinero, trabajando. Y no tener el sustento y ver cómo ellos nos respaldaban y cómo los 35 muchachos teníamos para darles comida a todos los chicos de las más abundantes de lo que normalmente había. Era una cosa que Dios nos sorprendió sobrenatural. Y por eso los que estuvieron en esa época y están ahora o así, es como que solo hay que sentarnos ahora, muchachos, me deben la ayuda y nos va a llegar comida. Tampoco, sí, yo también, son príncipes, pero así pasamos. No, no, es ser que no se lo manda digo que lo vamos a Nosotros atendimos a toda la comunidad durante la pandemia. De nosotros no solo nos sentaban nosotros, sino las familias de los muchachos, nuestra familia y otras fundaciones. O sea, era suficiente para poder bendecir a otras fundaciones, a la comunidad y a las familias de los muchachos. O sea, nosotros no hay ni nos dan, sino que nosotros les damos. Pues la de la misericordia de Dios. Y en la pandemia Dios nos enseñó, entonces mi hermano no la veía. Y pues ya al último veíamos qué hacíamos y veíamos una Entonces, esas son las muestras, ¿no? Las muestras de Dios cuando nosotros decidimos creer en su provisión, decidimos creer en lo que Él nos ha anunciado a través de su palabra. Todas las escrituras o cada una de las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, que es 100% seguro. Pero en ese 100% seguro, yo tengo que estar de acuerdo con él. Es decir, le tengo que creer. A lo que yo sé, a lo que Dios me dice que es 100% seguro de él, me pide que cree completamente en lo que yo te estoy diciendo. Entonces, el Evangelio fue anunciado desde un principio con Abraham, les fue anunciado también a los judíos en el desierto, y pues esta historia de los judíos es el claro ejemplo de nuestras vidas en muchas ocasiones. A veces creemos, a veces no creemos. Se nos es anunciado el Evangelio, se nos dan las promesas de Dios, pero digo, híjole, como que no le creo, como que no le creo y necesito yo hacer algo. ¿En cuántas ocasiones Dios no nos ha dado una promesa, Dios no nos ha dado una palabra? Y dices, no, como que yo creo que eso está medio raro, eso tal vez no se escribió para mí. Y en vez de esperar y de confiar en la promesa que Dios me dio,
Digo, no, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo y comenzamos a poner de nuestra cosecha, a poner de nuestro esfuerzo, de nuestras capacidades y la forma en la que Dios quería bendecir nuestras vidas termina por fracturarse. ¿Por qué? Porque no creí. Sí, Fer. Precisamente en esto que comentas, por eso es que es bien importante que sea una comunión con Dios. ¿Para qué? Para que esa comunión con Dios, Dios te va a guiar y te va a instruir, te va a decir tal cual quiere cómo hagas las cosas. Y si Dios dice, tú tranquilo, no te muevas, no hagas nada, pues quédate tranquilo, no te muevas y no hagas nada. Pero porque Dios te lo está ordenando. Pero también Dios dice que el que no quiera trabajar, que tampoco puede. No, y eso es claro, no podemos estar. Entonces, creo que el Dios de amor siempre nos va a hacer las cosas bien y sin necesidad de que, ay, te voy a echar de mi cosecha para que no vaya mejor. No, es una ronda normal. Siempre debemos depender de Dios, pero para poder depender de Dios y confiar completamente en Dios, necesitamos tener esa comunión con Dios todos los días. Amén. Y de ahí van a hacer todo, de ahí van a ser la dirección de parte de Dios. A través de eso es que nuestra fe también va a ser alimentada, sí, hermana. Es decir, cierto eso de creer y yo también cuando conocí casi tiempo de eso, mi hijo, cuando nació su hijo, dice que tenía un soplo en el corazón y que no tenía, le daban 3 años de vida máximo. Él empieza a congregarse y lo llevó 2 años cada mes creo que lo llevaban a los hospitales y todo eso. Pero un día escucha la palabra donde habla de la fe y de lo que puede hacer la fe y la cree y él deja de llevar los enfermos, deja de llevar y él bueno, va a cumplir 2 años en noviembre, gracias a Dios, y él nunca lo llevó al hospital con el corazón. Él no toma el medicamento, él no tiene por eso. Ahorita tiene gripe y te da su jarabe, como él vive, como dice el doctor, por fe. Él vive por fe. Luego, una ocasión, Joana decía que ella llevó a sus niñas y llevó al niño. Y estaban revisando a las niñas y le dijo al doctor, dice que lo vio, no, ya lo vio, oye, ¿qué es el típico? Es mi sobrino. Le dijo, oye, este niño es un milagro. Y le dijo, ¿por qué? Porque este niño tiene una enfermedad del corazón. Así de verlo, es un milagro. Y ella dijo, sí, pero yo dijo, y le dijo, dice, pues sí, que lo traiga, dice, porque tarde o temprano se va a desarrollar. Entonces, y llegó y le dijo a mi hijo dijo, no, mi hijo es sano, como es sano. Él es sano por Cristo, así es que mi hijo no va a ir al doctor, ni va a ir a- y así no lo vio. Y el niño nunca lo vio. Tiene una compañera que está enferma de corazón, que dice, y no porque la queríamos cristianos. Y él no. Y él ha querido esa palabra, esa promesa, y se ha cumplido esa vida. Y se ha cumplido esa vida. Amén, amén, amén. Entonces, pasamos bueno, yo les decía esto, ¿no? Que esto es el reflejo de nuestra propia historia y nuestro caminar con Dios. Dios nos habla, Dios nos dice, haz esto, haz aquello. A veces nos dice, espera, esto no es lo que yo quiero para ti, pero yo me aferro, yo tomo mis decisiones y somos rebeldes. Así como el pueblo judío fue rebelde ante la voz de Dios, no en una, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones. Llegamos al libro de Josué, pasando pues ya los primeros 5 libros de la Biblia. Llegamos al libro de Josué y en los primeros capítulos leemos que Dios se encargó de extender ese tiempo de los 40 años en el desierto sobre la vida de Israel para que murieran todos los que habían salido de Egipto. Solamente, de todos los que salieron, solamente 2 hombres quedaron. Josué, Josué y Caleb fueron los únicos. De ese, más de, ¿cuánto? Si no me equivoco, fue, 200 millones, algo así, no, 400 millones, no, fueron como dos. de Israel. Sí, ¿cuánta gente había? No,
No, 400,000 no. Eran, si no me equivoco, como 2,5 millones. 2,5 millones de personas. Si no me equivoco. Ahí pregúntale a Google. Ah, no, ya no es Google, ¿verdad? Ya es, ¿cómo es? Gemini o ¿cómo es que se llama? La inteligencia. Fueron aproximadamente 2,5 millones. Ah, yo pensé que así te contestaba. Según el pronóstico del Éxodo salieron de Egipto unos 600,000 hombres 600 hombres. en edad militar, al sumar mujeres y niños, una gran multitud mixta. De otras personas que les acompañaron diversas interpretaciones teológicas, comentarios bíblicos estiman que la cifra total redonda era entre las 2 y 3 millones de personas. Sí, pues, más o menos esa fue la cantidad. Todos esos Pero murieron. Todos esos murieron. ¿Por qué? Porque no creyeron. No creyeron a Dios. No creyeron a Dios y recibir, no podían recibir la tierra prometida. No fue un castigo. Eso no fue un castigo. No es que, no fue que Dios, ay, me cayeron mal, se acabó. No, no, no. Si no crees, ¿cómo vas a recibir? Si no creemos en Jesús, ¿cómo vamos a recibir salvación? Es imposible, es imposible. Y no es que Jesús nos condene, no es que Dios nos condene. Nosotros mismos, dice ahí en Juan 3:17, hemos sido condenados por rehusar, o bueno, no nos incluimos, han sido condenados por rehusarse a creer en el nombre del Hijo de Dios. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, el proceso de nuestra vida va a ser esa evidencia. ¿Qué tanto le creo a Dios? ¿Qué tanto creo a Dios, a lo que Él me ha hablado? ¿Qué tanto creo a sus promesas? ¿Qué tanto creo al verdadero evangelio, a la esencia real del evangelio? Número 4. Los judíos no creyeron el evangelio y sufrieron las consecuencias. Lo leemos en el capítulo anterior de aquí de Hebreos. Vamos al capítulo 3 y vamos a leer del versículo 16, Hebreos 3, del versículo 16 al 19. Pues fueron los que, habiendo oído, le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fueron todos los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, no a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí está, incredulidad, es decir, falta de fe. No creyeron, no creyeron al mensaje, no creyeron al mensaje de Dios. Eran judíos, eran hebreos, pertenecían. Tristemente, dentro de la iglesia como cristianos, hay mucha gente que tiene la insignia y la charola de decir que son cristianos. Yo en su tiempo fui uno de ellos. Yo fui uno de ellos. Sí, yo soy cristiano, yo siempre decía que era cristiano, pero pues me las andaba cotorreando bueno y sabroso. yo ya tomando piedra y me decía la abuela, no, es que soy cristiano. Soy cristiano, pero eso no tiene eso. Sí, pero y a poco no nos sentíamos bien orgullosos de decirlo, con mucho orgullo. No, 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 yo creo en Cristo, yo creo en la Biblia, ¿sí? ¿En serio? Entonces, hay muchas personas dentro de la iglesia que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Cuál es la diferencia? No es el hacer, no es que unos hagan y otros no hagan. No, no es por obras, es el hecho de creer al mensaje del Evangelio, de creer al mensaje de Jesucristo. ¿Qué hicieron o cuáles fueron más bien sí, cuáles fueron las decisiones que tomaron? Primero dice que provocaron a Dios, lo provocaron.
¿Qué es provocar? ¿De qué forma provocaron a Dios? Hacían todo lo contrario, se quejaban, que es que pues nos salimos de allá, ya había carne. ¿Y cómo estaban cuando antes de salirse, cómo estaban? Pues claro, Y llorando y desesperados y angustiados, que ya estaban hartos de tanto trabajo y de tanta fatiga. se llamaba- ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? Estamos con Dios y nos quejamos, y es que esto, y es que no me va como yo quiero, y es que, oye, pero ¿te acuerdas cómo estabas antes? Pues me iba mejor. ¿Qué crees que me iba mejor? A veces somos tan tontos que decimos eso. ¿Cómo crees que te iba mejor sin Dios? ¿Cómo crees que te iba mejor sin Dios? Dios se disgustó con ellos por 40 años, y durante esos 40 años esperó y esperó y esperó hasta que cada uno de todos ellos pereciera. Pereciera. Dios lo pudo haber hecho fácil, ¿no? ¡Pum! Y se acabó. Y le dijo y puso a prueba a Moisés, ¿sabes qué? Te voy a dar otra nación, te voy a dar otro pueblo. Te voy a dar otro pueblo, ahorita lo acabamos y levantamos otro. y poco, entonces, pues, Y otro que por un error, un arrebato de ira. Luego dice que sus cuerpos cayeron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. De igual manera, podemos hacer enojar a Dios y perdernos de las bendiciones de vivir la salvación que por creer en el Evangelio hemos recibido. Israel fue salvo de Egipto, pero perdió su entrada a la tierra prometida. De igual manera, podemos ser salvos de nuestros pecados, pero no participar de la vida abundante que Jesús prometió para nosotros, es decir, no vivir la vida que Dios tiene planeada para cada uno de nosotros. Cuando nosotros creemos en Jesús, el milagro de la salvación es inmediato, es inmediato. Creemos en el Evangelio, recibimos la salvación, ya tenemos asegurada nuestra entrada a la eternidad. Ya estamos ahí, ya somos partícipes de eso, ya tenemos una herencia, ya es claro. Es claro que si cada uno de nosotros creímos en Jesús, nos vamos a encontrar en la eternidad. La cosa es cómo nos vamos a encontrar de aquel lado. ¿Cómo nos vamos a encontrar de aquel lado? ¿Cómo va a ser nuestra situación? No por hablar de una mala y una buena, no porque pues se acabó el llanto, se acabó el lloro, se acabó el sufrimiento, se acabó el pecado. Pero ¿cómo queremos llegar? ¿Cómo queremos llegar? ¿Con las manos llenas o con las manos vacías? Sabiendo que cumplimos con el propósito por el cual Dios nos creó, o diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Tuve miedo y escondí el talento. si haces esto, no entras. Entonces, es claro, ¿no? Es claro lo que Dios nos dice a través de esto. Número 5. Dios prometió el Evangelio a los no judíos por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ok, dice que Dios había prometido el Evangelio a través de las Santas Escrituras. Y el mensaje que nosotros leemos en cada uno de los profetas referente a esto es que Dios había escogido el pueblo de Israel para que a través del pueblo de Israel todas las naciones conociéramos quién era Dios, quién era Dios. La idea hoy en día, desde Jesucristo a nuestros días, es exactamente lo mismo. En Cristo se murieron. Es exactamente lo mismo, que a través de cada uno de nosotros que creemos en Dios, que creemos en el Evangelio de Jesucristo, las demás naciones, es decir, todo el mundo entero, vea y crea en el Evangelio de Jesucristo. El plan de Dios era anunciar el Evangelio por medio del pueblo judío a todas las naciones. Israel no quiso obedecer. Por eso Dios escogió otro pueblo, es decir, su iglesia, la iglesia de Cristo. Su plan sigue siendo el mismo ahora para cada uno de nosotros
como iglesia. Es exactamente el mismo. Dios quiere a través de nuestras vidas anunciar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Y es la encomienda que hemos recibido de parte de Jesús. Mateo capítulo 28, Jesús antes de dar la gran comisión dice, toda potestad me es dada. Es decir, yo estoy por encima de cualquier orden, de cualquier orden, de cualquier autoridad. El Padre me ha colocado por encima de cualquier autoridad. Con esa autoridad que he recibido de parte del Padre, yo los envío a ustedes. Vayan a todas las naciones. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Hagan discípulos. Bautícenlos. Enséñenles qué. Enséñales cómo te superaste, enséñales cómo saliste adelante, enséñales cómo sacaste adelante a tu familia, enséñales cómo lograste acabar una carrera, cómo lograste. Enséñales a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. No gastemos nuestro tiempo. Ay, ojalá que no se desconectó. No gastemos nuestro tiempo. Es un gran consejo que les doy. No gastemos nuestro tiempo escuchando historias de superación personal, historias de personas que de la nada se volvieron grandes y famosos. Que eso no sea tu anhelo de la vida, que eso no sea tu meta. Sobresalir, llegar a ser alguien como otra persona, como una de las tantas historias que escuchamos, ¿no? Que tu meta sea cada día depender más de Jesús, cada día depender más de Dios. Que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea formado en nuestras vidas. Número 6 y último, Dios anunció el Evangelio por la predicación de los apóstoles, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Leamos Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Más te vale. Y no te gusta. No. Primera de Pedro 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Al menos mirar los ángeles. Dice que a estos se les reveló que no para sí mismos, es decir, aquí nos habla acerca de los apóstoles, ¿no? A los apóstoles se les dio la revelación del Evangelio, no para ellos, no para que se la apropiaran o se la quedaran, no, sino para nosotros, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora nos son anunciadas a través de aquellos que predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, tenemos un gran privilegio. Tenemos un gran privilegio que los ángeles desearían tenerlo y no lo tienen y no lo tendrán. Eso es un gran... Ellos quisieran venir y predicar y no pueden, porque no les corresponde a ellos hacerlo. Porque ellos ven a Dios. Ah, pues puede ser, Y nosotros por fe. sí. O sea, que si estás hablando de fe, tú crees a Dios por fe. Ellos lo están viendo. ¿Crees en Dios? Bien hace los demonios que tiemblan. Ya lo conocen. Ya lo conocen. Ya saben quién es. Así es. Entonces, ese es el privilegio que tenemos nosotros. Y el Evangelio nace a través de la predicación. Por eso es la importancia de la predicación. A través de la predicación, el Evangelio es anunciado. ¿Quiénes son los que predican? Los hombres. Pues somos hombres los que cumplimos con esa tarea. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros que predicamos
que lo que prediquemos, que lo que anunciemos realmente sea el mensaje del Evangelio. De eso tiene cuidado o debemos tener cuidado tanto los que predicamos como los que escuchamos. Hay que tener oído, saber qué es lo que estamos recibiendo, saber qué es lo que estamos escuchando, porque no todo lo que escuchamos, no todo lo que es anunciado proviene de Dios. Sí, Tal cual, no, el hecho de que debería aquí a la presentación estar atentos a lo que se escucharon y confrontaron con las escrituras en lo que escucharon fuera. exactamente. Ese es el corazón que debe haber en nosotros. Corroborar y comprobar que lo que nos es anunciado es conforme a las sanas escrituras, conforme a la doctrina de Cristo. Hechos 1:8 es anunciado claramente desde ese momento en instrucción a los apóstoles, pero recibirán poder. Ellos estaban preocupados por cuándo Jesús iba a volver e iba a restaurar el reino. Esa era su mayor preocupación. ¿Cuándo vas a volver y restaurar el reino? Y les digo, a ustedes no les compete conocer esos tiempos ni las sazones. O sea, a ustedes no les preocupes, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán por testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. El mensaje es claro, el mensaje es claro y la tarea es clara. Nuestra tarea es anunciar el Evangelio. Cada vez que alguien predica el Evangelio, lo hace por medio del Espíritu Santo. De hecho, la evidencia de estar bautizados en el Espíritu Santo es anunciar el Evangelio. Esa es la mayor evidencia. La mayor evidencia es esa. Por eso yo se los he dicho. Cuando cualquiera de nosotros se pone de pie y anuncia el Evangelio, no es guardar respeto por la persona que está parada enfrente. El respeto a mí, ni a ninguna otra persona que se para aquí enfrente, nos lo deben. El respeto nosotros se lo debemos a Dios, se lo debemos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que usa nuestras vidas para dar a conocer el mensaje de Dios, el mensaje de Dios. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros estar atentos, escuchar el mensaje que nos está dando, porque es Dios mismo hablando en nuestras vidas. Y tengo que corroborar. ¿Cómo vas a saber si lo que te dije viene de Dios? Con la Biblia, pero prestando atención, prestando atención. Si no prestamos atención a lo que oímos, pues perdón, pero entonces ¿a qué venimos? Ya no hay, Paco. Ya no hay. Ya no hay. Por ahí va la cosa. Concluimos con esta pregunta, pregunta personal. Estoy creyendo en el Evangelio no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios. Esa es una pregunta para cada uno de nosotros. Estoy creyendo en el Evangelio no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios. Es decir, que lo que estoy escuchando creo realmente que es el Evangelio de Dios. Entonces, pongámoslo por obra, pongámoslo en práctica. Amén.